Adiós, hermanos, por permitirme estar aquí en la primera parte. Y a mi hermana Sandra por darme este privilegio y que el Señor la siga usando en gran manera. Le dejo el lugar a nuestro primer predicador, nuestro hermano Juan Carlos Madrid. Dios los bendiga a todos en esta noche, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pueden tomar su asiento. Amén. Porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y el tema de esta noche es el poder de la perseverancia. Porque la perseverancia es algo que vamos a ocupar. Porque tengamos algo claro, hermanos, que todo aquel que quiera servir a Cristo va a tener obstáculos. Porque desde el momento que aceptaste a Cristo como tu Salvador, vas a tener pruebas, tentaciones y aflicciones. Pero si resistes y perseveras, Jehová de los ejércitos te dará la victoria. Amén, hermanos. Y así voy a pedirles que se pongan de pie y vayamos al segundo libro de los Corintios 6, 4 y 5. Sino que en todo nos recordamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Así voy a pedirle a la hermana Sandra que ore. Así pueden tomar sus asientos. Lo que Pablo nos quiere decir es que si perseveramos en estas cosas, significa que estamos haciendo las cosas bien como Jesús de Dios, hijos de Dios. Pablo nos da a entender que la vida cristiana es como una carrera de resistencia. Que es una carrera que no pierdes. Si te cansas, que no pierdes. Si vas despacio, pierdes y te detienes. ¿Por qué no es que tan rápido llegues a la presencia de Dios, sino como llegues a la presencia de Dios? Amén. Ahora vamos a ver qué significa perseverar. La primera es mantenerse de una forma firme, una opinión o conducta. La segunda definición es seguir obedeciendo con paciencia aunque no vea resultados. O sea, cuando enfrentes obstáculos, cuando enfrentes problemas, cuando la vida te trate duro. Es ahí cuando debes de perseverar y seguir obedeciendo y seguir caminando siempre en la dirección que Dios quieres que vayas. Amén. Aunque no veas solución a mi problema, aunque te hagan una mala mirada, aunque no te saluden, aunque las cosas no pasen como tú quisieras. Esas cosas no te tienen que mover, no te tienen que cambiar tu forma de ser y mantener la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén.
La pregunta es, ¿cómo esperamos la respuesta de Dios? Pues la respuesta de Dios debemos esperarla con una buena actitud, teniendo una actitud de obediencia para seguir esperando lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Qué nos dice el escritor del libro de Santiago? En Santiago 1, 2 y 3 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosas alguna. Tenemos un Dios poderoso, un Dios bueno, y Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Y Dios obrando en tu vida ahora mismo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora vamos a ver cómo podemos desarrollar la perseverancia. El Señor Jesucristo nos enseñó la base mediante una parábola. El Señor Jesucristo nos relata cuatro tipos de terreno donde cae la semilla, que es la palabra de Dios. Acompáñenme en Mateo 13 y 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, y sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo nos explica cómo podemos desarrollar la perseverancia. Necesitamos desarrollar nuestras raíces espirituales. El Señor nos dice que el que no tiene raíces fuertes y profundas, y cuando vengan las tormentas de la vida, los momentos difíciles, esto no nos hará retroceder, porque estamos parados en la roca inquebrantable, que es Cristo Jesús. Amén. Tener raíces espirituales profundas significa tener una verdadera relación con Dios. Es cuando tienes una relación fuerte, profunda y sólida con Dios. Cuando eres perseverante y mantienes la visita en el propósito de Dios, vas a enfrentar pruebas, tentaciones y miedos. Amén. No. Pero se van a ver pequeños comparados al propósito que Dios tiene en tu vida. Vamos a Romanos 8:28, nos confirma esta verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo les traigo a dos personajes de la Biblia que perseveraron hasta lograr la victoria. Y el primero es Pablo. Vamos a 2 de Corintios 11, 24 y 25 y 26. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apredado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los
de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Vemos que Pablo lo trata de matar los gentiles. Lo trataron de matar los judíos, lo trataron de matar los romanos, incluso falsos hermanos que se hacían pasar por cristianos. A Pablo no fue que lo voltearon a ver mal, o que no lo saludaron, o que no lo saludaron el día de su cumpleaños. No, hermanos, a Pablo lo azotaron, fue apedreado, estuvo en peligro de muerte muchas veces. Pero Pablo perseveró firme al compromiso de serle fiel a Dios. Pero eso Pablo dice de sí mismo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén, hermanos. El segundo ejemplo de perseverancia lo vemos en Lucas 18, de 1 al 5. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad en juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viviendo de continuo me agote la paciencia. Vemos que si la viuda se hubiera dado por vencido, entonces no hubiera logrado que le hicieran justicia. Vemos que la viuda perseveró, que venció la tentación de desanimarse, venció la posible pérdida de fe, pero su perseverancia le valió que el juez le hiciera justicia. A pesar que era un juez injusto y no tenía temor de Dios. Pero Dios recompensa a los vencedores, a los perseveran en medio de las luchas y pruebas. Amén. Dios es el juez de toda la tierra y sus juicios son justos. Y Él hará justicia a sus escogidos, a los que perseveran en ser llamados hijos de Dios. Amén. Dios le bendiga en esta noche. Así le dejo el lugar al hermano Josué. Que el Señor le bendiga, hermanos. Le doy gracias, Señor, porque me da este hermoso privilegio de predicar. Hermanos, para empezar esta predicación, hermanos, quiero que vayamos a Marcos 10:17. Bendiga un amén cuando lo tengan. Y dice así, hermanos: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hermanos, cierren sus preciosos ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, porque me das el hermoso privilegio de predicar tu palabra. Señor, que el Señor está hablando, que tú estés hablando a través de mí, que toque los corazones, Señor, esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Se puede sentar, hermanos. El tema de esta noche, hermanos, se llama obediencia. Para entender la palabra obediencia, hermanos,
traje dos significados de obediencia, uno en griego y uno en hebreo. En el griego es shama, es raíz primaria que significa oír inteligentemente, atender y obedecer. En hebreo es hipakoe, que significa dispuesto a escuchar y después a seguir o dar cumplimiento a lo escuchado. Hermanos, ahora quiero que vayamos a Marcos 10, 17 al 22. Y dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, si ve en su Biblia, hermanos, arriba del 17, hermanos, dice el joven rico. Muchos sabemos la historia del joven rico. Hermanos, con esto, hermanos, quiero decirle una pregunta. ¿Por qué nos cuesta obedecer, hermanos? Hermanos, hoy traje 3 puntos importantes, hermanos, del joven. El primero, hermanos, es reconocer. El joven reconoció que a la persona correcta a decirle su pregunta, hermanos, fue a Jesús. No le preguntó a cierta persona como sabio o mayor de edad, o padre o madre, o tal vez hermanos o hermanas. Hermanos, el segundo punto, hermanos, es la lista de cosas. Hermanos, el Señor, Jesús le da una lista de cosas como: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, el joven pensó que esto era todo lo que necesitaba. Hermanos, nosotros también podemos tener una lista de cosas, como siempre vemos en la iglesia, escuchamos música cristiana, cantamos, hermanos, le hicimos aleluya. Hermanos, pero no se trata solamente de hacer las cosas, hermanos. Se trata también de tener una relación con Dios. Se trata de conocerlo, hermanos. No podemos alabar a Dios si no lo conocemos. Hermanos, muchos de nosotros podemos tener el mismo problema del joven, hermanos. Hermanos, el tercer punto, hermanos, es amar a Dios amar más a Dios que a tus tesoros. Hermanos, el joven, hermanos, tenía un tesoro, hermanos, tenía su dinero. En el último versículo, hermanos, nos dice que tenía muchas posesiones. Hermanos, el joven, hermanos, para su vida, hermanos, era su dinero, hermanos. Como nosotros, hermanos, también podemos tener cosas valiosas, como tal vez un carro nuevo, otro carro nuevo, o cierta cosa, tal vez una casa, hermanos. Pero al Señor le gusta que a nosotros pongamos primero a Él y no a las cosas que usted quiere más, hermanos. Para entender esto más, hermanos, quiero que vayamos a Lucas 14, 26. Y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, aquí podemos tener algo malo. Dice aborrecer. Hermanos, tal vez usted ama mucho a sus padres o madres o mujer o esposo, hermanos, o hijos o hijas, hermanos. Pero aquí aborrecer, hermanos, no significa odiar, significa amar menos. El Jesús lo estaba haciendo una prueba al joven, hermanos. Él quiso que el joven aborreciera más a su dinero, hermanos. Pero en ese momento, hermanos, él estaba aborreciendo a Jesús.
y amando más y ponerlo en primer lugar a su dinero, hermanos. Nosotros también podemos tener esos mismos problemas, hermanos. Hermanos, también hay ejemplos, hermanos, que de personas importantes, hermanos, personas, hermanos, que hicieron lo que el Señor le dijo, pero a diferencia del joven, hermanos, ellos lo hicieron, hermanos, a pesar de las consecuencias, hermanos. Aquí, hermanos, podemos hablar de Esteban en Hechos 7:59 y dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, muchos sabemos la historia de Esteban. Esteban murió apedreado por predicar su palabra, hermanos. Él predicó, hermanos, y él no dejó de predicar, hermanos, hasta su muerte. Hermanos, Esteban es un gran ejemplo para nosotros. El segundo ejemplo, hermanos, puede ser Daniel. Lo encontramos en Daniel 6:16. Y dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y él echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libró. Hermanos, sabemos mucho la historia de Daniel. Lo metieron al foso de los leones porque había una ley, hermanos. Ponieron una ley, hermanos, y el rey Darío lo firmó, que el que oraba o alababa a otro Dios o persona, hermanos, que no es el rey Darío, lo iban a encarcelar y lo iban a meter a los fosos de los leones. Hermanos, Daniel, cuando él sabía esto, hermanos, pero él no paró, hermanos. A mí me gusta Daniel porque él no paró. Y también Dios lo guardó en el foso de los leones. Si lee más adelante, hermanos, ve que Jesús mandó un ángel, hermanos, con Daniel para que cerraran la boca a los leones. Hermanos, el tercer ejemplo, hermanos, es Sadrach, Mesach y Abednego. En esta historia, hermanos, lo podemos ver en Daniel 3:18. Dice Daniel 3:18: y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que nos levantado, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Hermanos, aquí vemos que el rey Nabucodonosor se llenó de ira porque había solamente 3 hombres, hermanos, que no se hincaron a la estatua de oro. Esos 3 hombres, como ya dije, fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos sabían que postrarse a dioses ajenos era malo, entonces ellos no lo hicieron. Hermanos, el rey Nabucodonosor se molestó mucho y mandó a que el horno de fuego se llenara 7 veces más de lo común. Hermanos, si lee también más adelante, ve que el rey Nabucodonosor ve, hermanos, pero no ve a 3, sino ve a 4. ¿Por qué, hermanos? El Señor mandó a un ángel, hermanos, para que lo protegiera, hermanos. Hermanos, puede haber diferencia, hermanos. Muchas veces usted puede morir predicando la palabra, como también le pasó a muchas personas, hermanos. Pero, hermanos, como lo dice en el joven rico, hermanos, tendrán tesoros en el cielo. Hermanos, para finalizar, hermanos, quiero que vayamos a Lucas 18,
28 al 30. Y dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, con esta palabra se los dejo, hermanos, y le paso el lugar a nuestro pastor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hijos que se dejan usar por el Señor. Y qué hermoso como Dios nos habla a través de sus labios para que nosotros ser edificados, como la palabra viene en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a perseverar, que el Señor nos ayude a ser obedientes a su palabra, más en estos tiempos que tan difíciles, ¿verdad? Que nosotros podamos seguir adelante bajo cualquier circunstancia, como se nos predicaba, poniendo siempre la mirada en nuestro Señor, y que podamos nosotros vivir una vida de obediencia para poder agradar a nuestro Señor. Hay momentos difíciles en los cuales tenemos que pasar, nuestra fe tiene que ser pasada por fuego, tiene que ser probada, y ahí es donde vamos a ver hasta dónde nuestro corazón está dispuesto a obedecer. Pruebas difíciles los que han pasado los siervos de Dios, y aún así se mantuvieron firmes y fieles. Y es lo que el Señor nos dice, amor hermano, que debemos de mantenernos firmes, aunque la prueba sea difícil, sabiendo, amor hermano, que el Señor ha prometido estar con nosotros, que no estamos solos y que aparte de eso tenemos, amor hermano, de parte del Señor recompensa. Y la mayor recompensa es la preservación de nuestra alma para lo que es morar con nuestro Señor por una eternidad. Probablemente alguno de nosotros esté pasando alguna situación adversa en la cual queremos detenernos y no queremos seguir adelante perseverando. Se nos ha hablado de perseverar. Algunas veces, como decía nuestro hermano Josué, nos es difícil obedecer, pero tenemos que obedecer la palabra de nuestro Dios. Yo le invitaría a que cierre sus ojos unos momentitos ahí donde esté.